En la escuela tenemos el modelo educativo. El modelo educativo, por lo que ya nos ha dicho Iván y nos ha hecho ver Heiber, el modelo educativo tradicional comienza a finales del siglo XVIII, más o menos en el 1892-94 se estrena el pensum que ustedes estudiaron y yo estudié. El pensum está basado en que las matemáticas y el lenguaje están arriba y las artes están abajo. Las artes no son importantes. Es decir, que si usted elegía dibujo, que si usted elegía educación física, que si usted elegía pintura, que si usted elegía cualquiera de esas, eso eran opcionales y a usted lo veían como bobo o como boba. ¿Se acuerdan de eso en la escuela o en el colegio? Las selectivas, vocacionales le decían en mi época. Vocacionales. Cuando uno elegía vocacionales, crochet, ay, Alberto es marica. Cuando nosotros en la escuela nos montamos en el cuento, allá nos coartaron completamente y cuando quisimos ser nosotros no nos dejaron. ¿Por qué? Porque eso fue diseñado para trabajadores calificados en las fábricas del siglo XIX. No se podía dedicar a otra cosa. A usted le decían, esto se hace así y se lo calificaban en la empresa. La escuela coge el mismo modelo y lo convierte en una estrategia de enseñanza. Es decir, el profesor llega, te dicta una materia, a ti te hacen un examen y tú eres bueno o malo según si lo pasas o lo pierdes. En la empresa hacían lo mismo. En el modelo educativo nosotros somos un número o un apellido y nos llaman alumnos. Yo no sé si ustedes saben la raíz de la palabra alumno. La palabra alumno significa sin luz. O sea, el sistema educativo de entrada te está diciendo que no eres absolutamente nada. ¿Y qué es la inteligencia? La inteligencia es pura luz. En la medida en que yo me siento más inteligente, hay mayor luz en mi vida. De tal manera que cuando me veo sin luz, me veo en la oscuridad, entonces el sistema educativo le dio a la ignorancia el concepto de oscuridad. Y la ignorancia no es oscuridad. ¿Cierto? La ignorancia, a mi modo de ver, para el sistema educativo la ignorancia es oscuridad. Y llega el conocimiento y le da luz. A mí me parece que la ignorancia yo la veo como neutra, esperando a que llegue la luz y brille. Y para mí no es la luz del conocimiento, para mí es la luz de la inteligencia. Porque recuerden, tenemos que diferenciar muy claramente entre inteligencia y conocimiento. Gracias, maestro. Entonces, cuando nosotros entendemos que yo tengo mucha más luz de la que me dijeron que tenía, yo empiezo a darme cuenta que me malformaron en la escuela. Perdone lo que les voy a decir, pero no volvamos a pensar que porque salimos de la escuela, el colegio, la universidad, el posgrado, el postdoctorado, somos mejores o tenemos más luz. No. Acuérdense que el objetivo del modelo educativo era o usted salía de profesor universitario o salía a trabajar. ¿Se acuerdan cuando en su casa le dijeron, estudie para que trabaje? A nosotros los mayores nos decían, ya va a terminar el bachillerato, ahora sí va a poder salir a trabajar. Y los que seguían estudiando le decían, aquí no hay plata, ve a ver cómo hace. Si quiere ir a la universidad, váyase a la Universidad de Antioquia. Pero miren lo grave de todo esto. Aquí está en esta fotografía. Observen con atención. Nosotros cuando estábamos 5 segundos antes de entrar al salón de clase, sea de preescolar o de primero de primaria, éramos los más brillantes en creatividad. 10 segundos después de haber entrado por esa puerta, comenzábamos esto. La maestra nos empezaba a recortar nuestro pensamiento, nuestra creatividad. Más o menos en segundo, finales del año segundo,
Mediados del tercero, nuestro pensamiento ya se parece a nuestra profesora o a nuestro profesor. Incluso ustedes van a las escuelas y miran los niños de tercero y cuarto. Muchas niñas o niños hablan, caminan y piensan como el profesor. De ahí en adelante nos pareceremos siempre al sistema educativo. Einstein, a los 14. Cuando recibe el premio Nobel, en uno de los libros que él tiene, decía esto: la educación es aquello que permanece cuando uno ha olvidado todo lo aprendido en el colegio. ¿Qué educación tengo yo hoy? Si lo que yo recibí no me ha servido, ¿qué educación tengo yo hoy? La creatividad, digo yo, no es una idea brillante, es un proceso de nuestra inteligencia. ¿Qué es inteligencia? Inteligencia, sumergirse en el ser. La creatividad es un proceso de la inteligencia y parte desde la observación. Cuando ellos se dan cuenta que los están criticando en el mundo todo el tiempo porque sus gaseosas tienen más azúcar que la misma azúcar, porque la Coca-Cola dulce tiene como 10 o 12 cucharadas de azúcar, cucharadas grandes, porque al presidente de Coca-Cola México lo invitan a un programa y mete las patas y dice, sí, tiene todo ese azúcar. Si Coca-Cola está preocupada porque no está vendiendo suficiente y vende toda la Coca-Cola del mundo, que el problema no está en el azúcar, sino en la manera en que vivimos. Nos quedamos quietos, somos muy cómodos, esta vida moderna es maravillosa. Yo no hago ejercicio por 1 hora, pero ya se perdió el ejercicio natural. Nuestros abuelos eran flacos, no porque trabajaran mucho, sino porque se movían más. Entonces, todo ese proceso hace que salgan cosas como estas. Esto es publicidad, pero dígame usted dónde se siente en su compañía, en su empresa, con su equipo, a pensar en la solución de algo que usted está viviendo. Sería maravilloso. Pensar que la vida está en función de lo que yo quiero ser. Eso se llama talento. Los talentos deben ser fortalecidos de alguna manera. El talento no es algo que a usted se le ocurrió. El talento, según los griegos, es un don. Habla Sócrates de los dones, de los dioses. Y resulta que eran las habilidades que tenía la gente. Entonces, en la escuela socrática se le preguntaba al estudiante cuando llegaba, ¿qué don trae? Si no sabía, lo observaban durante 1 año para saber qué don traía. Cuando se daban cuenta del don que traía, comenzaba una educación especial para fortalecer ese don. Ese don es el talento. Nairo Quintana todos lo conocemos. Nairo Quintana, el don de él no es el ciclismo, ¿ustedes sabían? El don de él es el ejercicio. Por eso él se compró esa bicicleta, el papá le compró esa bicicleta,
porque él le decía, yo quiero hacer ejercicio. Él no dijo, yo no voy a ganar, me voy a ganar el Tour de Francia, entonces necesito una bicicleta. No, yo quiero hacer ejercicio. Y así lo es. Y él sigue haciendo eso. Miren que él no habla del ciclismo. Él habla de lo que lo apasiona. Entonces, cuando nosotros estamos en la construcción diaria, tenemos que encontrar nuestro don. ¿Cuál es nuestro don? El cerebro humano evolucionó en íntima conjunción con las manos. Si no se hubiesen movido las manos, no tendríamos el cerebro que tenemos. El cerebro se desarrolla a partir de lo que nosotros hacemos con las manos. Sócrates decía, la idea que usted tiene hoy estuvo un día en sus dedos, pero hay un secreto para la creatividad. Tenemos que creer, tenemos que sentirnos capaces de hacer realidad lo que nos proponemos. Si Norma no se hubiese puesto a mirar que estaban perdiendo el tiempo, hoy no tendría el liderazgo que tiene. Si Coca-Cola no se hubiese puesto a pensar, no tendrían hoy el puesto que tienen, ni habrían hecho este tipo de videos. El niño, ustedes no le ven la cara, pero ustedes se dan cuenta que, ¿cuál es la sorpresa del niño? Cuando de pronto siente que el carro se enciende solo. Él no sabe, él no tiene por qué saber que hay un Bluetooth que está haciendo eso. Él se sorprende. ¿Qué pasa en esa sorpresa? Desarrolla su poder. Desarrolla su poder, porque las cosas se le dan. Ustedes lo ven aquí muy gracioso, pero ustedes lo pueden hacer. Ustedes son el resultado de su creatividad, pero ustedes no se lo creen. Por ejemplo, Walter. Walter un día recibió de su papá la empresa, pero Walter decía, yo creo que eso no funciona, es que hay tanta gente haciendo lo mismo. Pero es que eso... Hasta que él empezó a hacer magia. Empezó a hacer magia. ¿Cómo es la magia de Walter? Las frases atractivas. ¿Qué es una valla? ¿Es un llamado al corazón? ¿O es un llamado al consumo? ¿O es un llamado cualquiera? A la solidaridad, a, qué sé yo, a cualquier cosa que vayamos a hacer en una campaña. Cuando Walter se da cuenta de su capacidad de poder, se convierte en un ser altamente creativo. ¿No es así, Walter? ¿Por qué? Porque él cree en lo que hace. La creatividad no está en una idea brillante. La creatividad no está en armar un juguete. La creatividad está en la capacidad que ustedes ven en ese niño de sentirse poderoso con la idea que tiene.